Hola, Sexto. Estamos en el día martes 25 de agosto y hoy vamos a aprender el objeto indirecto, ¿sí? Hasta ahora aprendimos el objeto directo y ahora vamos a ir por el indirecto, otro modificador del verbo. Y es el último modificador del verbo que vamos a aprender este año. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero, para que ustedes puedan introducirse en el tema, ¿sí? Y recibir, como siempre les digo, la información de a poco para poder procesarla, les voy a pedir que observen estas tres imágenes, ¿sí? Tenemos a la imagen 1, que es una nena que está escribiendo. Tenemos en la 2 una señora sosteniendo unas empanadas y en la 3 una señora dándole unas empanadas a la otra y una niña en el medio. Fíjate que cada imagen tiene un número, ¿ves? 1, 2 y 3. Y después tenemos tres oraciones, A, B y C. Yo quiero que vos me digas en cada oración qué imagen le corresponde. Por ejemplo, la primera, Lucía escribió un poema a su mamá. Si yo miro las tres imágenes, voy a poder saber que de las tres imágenes, la que más concuerda con esta oración sería la 1, la imagen 1. Entonces voy a poner acá imagen 1, ¿sí? Y después voy a hacer lo mismo con las otras dos oraciones. Voy a poner la imagen 2 y la 3 en la oración que corresponda, de acuerdo a lo que yo vea y lo que la oración describa. Una vez que hice eso, voy a ir al punto 2, en el cual tengo que subrayar en las oraciones de acá, ¿sí? En estas, tengo que subrayar las respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién le escribió Lucía un poema? Esa respuesta no la voy a escribir yo con mi letra, sino que la voy a subrayar. Entonces, ¿a quién le escribió Lucía un poema? A su mamá. Entonces, lo voy a subrayar, ¿sí? Lo voy a subrayar. Todo esto lo voy a hacer en la carpeta, por supuesto, ¿sí? Acá estoy haciendo el punto 2. La primera pregunta, repito, la actividad, es ¿a quién le escribió Lucía un poema? Como la respuesta es a su mamá, entonces la voy a subrayar, porque eso es lo que me pide la consigna, que subraye las respuestas, ¿sí? Ya tengo hecha la actividad 1 y la actividad 2. Entonces, una vez que yo puedo darme cuenta que me tengo que preguntar a quién para encontrar esta respuesta, ¿sí? Y estoy utilizando le en la pregunta, me puedo entonces sacar como conclusión que el objeto indirecto, que nosotros le vamos a decir o i, es un modificador del verbo, ¿sí? Que indica el destinatario de la acción expresada. Entonces, nosotros sabemos que el verbo está diciendo que el verbo dice le escribió. ¿Y quién es el que recibe esa acción? La mamá de Lucía, ¿sí? La mamá de Lucía va a recibir ese poema que Lucía escribió, ¿se entiende? Entonces, por eso, el destinatario es el objeto indirecto. Estos objetos indirectos siempre están encabezados por la preposición a, seguida de un sustantivo o una construcción sustantiva. ¿Se acuerdan cuando el otro día les explicaba? Mirá, por ejemplo, ahora te voy a decir el tema de la construcción sustantiva para que te quede claro. Entonces, volvemos al tema. Siempre es un modificador del verbo el objeto indirecto, que me indica el destinatario de la acción. Después voy a tener que ver a quiénes le convidaron empanadas Lucía y su mamá. Ese a quién es el destinatario de la acción convidar, ¿sí? Lo mismo con a quienes preparó la mamá de Lucía a quienes preparó la mamá de Lucía las empanadas. Entonces, tengo que ver quién recibió esas empanadas que la mamá de Lucía preparó. ¿Se entiende? Siempre el objeto indirecto es el destinatario de la acción, pero además
siempre está encabezado por la preposición a, que va a seguir de un sustantivo o una construcción sustantiva. Por ejemplo, si en esta oración el objeto indirecto es a su mamá, ya sabemos que es el destinatario de la acción. Lucía escribió, este poema lo escribió para su mamá, entonces ahí tenemos el destinatario. Además, como les explicaba recién, está encabezado por la preposición a, ¿sí? Y además, atrás hay una construcción sustantiva o un sustantivo. En este caso, esto es una construcción sustantiva, su mamá. Sería el término. Si nosotros tenemos una preposición, va a haber un nexo subordinante y lo que está detrás es el término. En este caso, su es un modificador directo y mamá es un sustantivo, por lo tanto es un núcleo. Por eso se dice que esto es una construcción sustantiva, porque tenemos un pronombre posesivo, en este caso, y un sustantivo, ¿sí? Bueno, entonces, además tenemos que tener en cuenta que el objeto indirecto se puede reemplazar por los pronombres le o les. En el primero, yo puedo decir, le escribió, le convidaron. Y ahí me pregunto a quién. ¿Ven? ¿A quién? Este a quién, cuando yo respondo la pregunta, estoy en presencia del objeto indirecto. ¿Sí? Esto es para que lo anoten, ténganlo en cuenta. Cuando yo me pregunto a quién y le agrego el le, la respuesta es el objeto indirecto. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? El siguiente ejemplo dice, el muchacho entregó ese paquete a los peones. En este caso, el objeto indirecto es a los peones. ¿Por qué? Primero, porque lo puedo reemplazar por les. Les entregó ese paquete. ¿A quiénes les entregó ese paquete? A los peones. La respuesta es el objeto indirecto. Segundo, este objeto indirecto está encabezado por la preposición a. ¿Sí? Acá tenemos entonces otra indicación de que acá hay un objeto indirecto. La preposición a, que en la oración es un nexo subordinante. Y tengo una construcción sustantiva. Los peones, que en el análisis de oraciones es el término, porque los es un modificador directo, porque es un artículo, y peones es un sustantivo, entonces es un núcleo, ¿sí? Ahora, el objeto indirecto, como es un modificador, siempre lo vamos a marcar con color naranja, al igual que el objeto directo y al igual que el circunstancial. O sea que el color naranja lo tengo que tener en la cartuchera porque es clave, chicos. Vamos a hacer otra actividad. Vamos a completar, como en el ejemplo, como en este ejemplo que yo les estoy dando, con los elementos de las oraciones de la actividad 1. ¿Qué oraciones, señor? Anda al punto 1. Lucía le escribió un poema a su mamá. Vamos a buscar los elementos de esta oración. Lucía le escribió un poema a su mamá. El verbo es escribir. ¿Qué cosa le escribió? Poema. Un poema. ¿A quién? A su mamá. Lo mismo hago con las otras dos oraciones. ¿Cuáles son las otras dos oraciones? Ahora las vamos a ver. Pero siempre en el primer cuadrito me pones el verbo, lo mismo en esta en la C. En el segundo cuadrito me respondes la pregunta ¿qué cosa? Y en el tercero me respondes el a quién. Y acá te vas a dar cuenta de lo siguiente. Tenemos verbo y como tenemos el objeto indirecto y el objeto directo, que son modificadores del verbo, los tenemos que diferenciar, ¿sí? Por eso estoy haciendo este cuadrito, para que ustedes se den cuenta qué diferencia hay entre el objeto directo y el objeto indirecto, ¿sí? Entonces, vamos a saber que cuando nos preguntamos qué cosa, es objeto directo, y cuando nos preguntamos a quién o a quiénes, es el objeto
indirecto, ¿sí? ¿Y con qué otras dos oraciones lo vas a hacer? Vas al punto 1. Te falta hacer. Lucía y su mamá llevaron algunas empanadas a la vecina. Busca el verbo, llevar. ¿Sí? ¿Qué cosa le llevaron? ¿A quién? ¿Sí? Y lo mismo con el 3. ¿Se entendió? Espero que lo hayan entendido. Ahora, vamos a el último punto, que puede ser el más complicado, pero yo sé que lo van a poder hacer. Para poder hacer el último punto, tengan en cuenta lo que les puse acá. Siempre el objeto directo lo reemplazo por la, las, lo y los, que son artículos. Y jamás, nunca empieza con preposiciones. En cambio, el indirecto lo reemplazamos por los pronombres le o les y siempre empieza con la preposición a. Ahora sí voy al cuadro y voy a decir, Lucía le escribió un poema a su mamá. Esa era la primera oración. ¿Cómo lo reemplazaría para el objeto directo? Lo escribió. ¿Sí? Y ahí me pregunto, ¿qué cosa escribió Lucía? Un poema. Ese sería el objeto directo, ¿ves? Reemplazar o de por lo. Y reemplazar objeto indirecto, ¿por qué? Por le o les. Entonces, le escribió un poema a su mamá. Utilizo le porque su mamá es una persona, entonces tiene que ser en singular. Si fueran varias personas, voy a utilizar les. ¿Sí? Ahora vas a hacer lo mismo con estas dos oraciones. Lucía y su mamá llevaron algunas empanadas a la vecina. En este caso, las llevaron, porque llevaron empanadas. Las llevaron. Y acá lo reemplazo por ¿a quién? A la vecina le llevaron. ¿Se entiende, chicos? Vamos al siguiente. La mamá de Lucía preparó empanadas a toda la familia. ¿Sí? Vamos a reemplazar el objeto indirecto. Las preparó. ¿Qué cosa preparó? Empanadas. ¿A quiénes? A toda la familia. Entonces voy a poner le preparó empanadas. Entonces, en estas tres lo reemplazo por le. Y acá voy a reemplazar por lo y por las, porque son las empanadas. Las llevaron, las preparó. ¿Sí? Bueno, chicos, esta actividad es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana. Un beso.